Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos meditemos, reflexionemos y nos alimentemos con la palabra del Señor. El Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 4, versículo 4 dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante que nos alimentemos de la palabra de Dios todos los días. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice que busquemos siempre por esa leche espiritual, ese alimento que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Hoy es domingo, día del Señor, 8 de febrero del 2026. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que nos alimentemos juntos con la palabra del Señor. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 del versículo 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oremos juntos al Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla y confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al alimentarnos de tu palabra no seamos sordos a tu voz, sino que recibiéndola en nuestro corazón con humildad, la pongamos por obra, perseverando en ella, demos mucho fruto y podamos alcanzar la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo San Mateo capítulo 5 del versículo 13 al 16. El Señor Jesús nos dice a nosotros que somos sus discípulos, sus misioneros, que somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Pero dice, si la sal se vuelve insípida, o sea, si la sal ya no sirve, entonces ya no sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres, para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Por eso nosotros, cuando nos convertimos en el bautismo, en sacerdotes, profetas y reyes, estamos llamados a conocer nuestra fe, a celebrarla y a vivir nuestra fe. Vivir para servir a los demás, ¿no? Dice en Mateo capítulo 20, versículo 28, el Señor Jesucristo, como el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, sino a servir a los demás, así mismo ha de ser entre ustedes. Y a veces nosotros, por buscar las glorias humanas, los aplausos de las personas, queremos hacernos los importantes, cuando en realidad somos siervos inútiles, dice Lucas capítulo 17, versículo 10. El Señor nos dice que somos la sal del mundo, la luz, porque Jesucristo, Él es la luz del mundo, Juan 8:12. Y como nosotros al convertirnos en hermanos de Jesús, en herederos del cielo a través del bautismo, también estamos llamados a ser luz para los demás. Como dice en Filipenses 2:15, a brillar en medio de tanta oscuridad como una estrella que alumbra en medio de una densa oscuridad. Así debe de ser un cristiano, una cristiana, que somos discípulos y misioneros de Jesús. Y el documento de Aparecida en el 2007 de la Conferencia Episcopal en Brasil dice que todos los cristianos estamos llamados a ser discípulos misioneros del Señor. Discípulos significa aprendiz, porque siempre estamos aprendiendo del Señor. Misioneros es el que lleva la buena nueva, el que lleva la buena noticia con su testimonio y su palabra. Ni solo testimonio ni no solo anuncios, con el testimonio y el anuncio del Evangelio, como dice el Evangelii Nuntiandi número 22 de Papa Pablo VI. El Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1243, dice: la vestidura blanca simboliza que el bautizado
se ha revestido de Cristo. Gálatas 3:27. Ha resucitado con Cristo. El cirio que se enciende en el cirio pascual significa que Cristo ha iluminado al neófito. En Cristo los bautizados son la luz del mundo. Mateo 5:14. Entonces, cada bautizado es la luz del mundo. ¿Por qué? Dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 17, el que ha nacido de Cristo, el que permanece en Cristo, el maligno no le puede tocar. Ustedes y yo podemos pensar, ¿por qué es que yo a veces caigo en el mismo pecado de siempre y siempre tengo que estarme confesando? O ¿por qué es que yo no puedo dejar de tal vicio, no puedo renunciar a cualquier mal hábito que yo tenga en mi vida? Porque no estoy en plena gracia con el Señor, porque quiero que el Señor me bendiga, quiero que el Señor me ayude, pero yo no estoy dispuesto a hacer nada. Quiero que el Señor me dé paz y yo soy el que siempre anda respondiendo, gritando y no quiere hacer nada. Quiero que el Señor me bendiga amor y yo tengo una mirada de odio con los demás. Quiero que el Señor me bendiga una buena salud y yo soy quien me gusta comer las comidas chatarras que me dan enfermedades de gratis. Y así sucesivamente podríamos estar, y eso se llama tentar al Señor. Deuteronomio 6:16. Cuando nosotros pedimos algo bueno al Señor y hacemos algo malo, estamos tentando al Señor, mis amados hermanos y hermanas. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta. Pensamos que porque yo pido, el Señor me tiene que dar. Y a veces nos quejamos, es que yo tanto que pido y el Señor nunca me escucha, la Virgencita no ruega por mí. Pero si a veces nosotros somos por pura conveniencia cuando necesitamos, y cuando no necesitamos, ahí sí a nada. Es como aquellos niños que cuando sus papás están alrededor y van a misa o se ponen a rezar el rosario, están así bonito rezando, y cuando sus papás se descuidan, ahí piensan que están haciendo de las suyas, pero es Dios que les está viendo todo. Y luego dicen, porque Dios a mí no me escucha, ¿por qué será? Porque no nos portamos como realmente cristianos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2, versículo 12, dice que tenemos que renunciar a todas estas cosas. Y es algo que muchos no están dispuestos a renunciar. Muchas cosas no están dispuestos a renunciar. Quiero leer con ustedes la carta a Tito capítulo 2, el versículo 12. Dice, a ver, vamos a el versículo 12. Bien, dice que nos enseña a que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, ¿se dan cuenta? Y eso es lo que a veces no estamos dispuestos a renunciar. Yo quiero seguir mintiendo, yo quiero seguir haciendo lo que me da la gana, guste o no le guste a Dios. Yo quiero seguir haciendo lo que a mí me dé la gana, actuando como si no fuera cristiano, hablando mal de los cristianos, de las iglesias, de las escuelas cristianas, y así quiero que Dios me bendiga. Pero qué incoherencia. Dice que nos enseña a que renunciando a la impiedad, que tenemos que hacer renunciar, no solamente no me tiene que gustar, renunciar a la impiedad y a las pasiones mundanas, a lo que a mí me gusta del mundo, mis gustitos y mis gustazos. Primero está lo que Dios quiere, no lo que a mí me gusta, lo que yo siento. Vivamos con sensatez. Vivamos con sensatez, o sea, con inteligencia de Dios, justicia y piedad en el tiempo presente. Y el apóstol San Pedro, en la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, del versículo, vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Dice, porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella
y son vencidos, su postrera situación resulta peor que la primera. Está hablando cuando ustedes y yo hemos conocido a nuestro Señor, empezamos a participar de los sacramentos, vamos a misa. Eso es cuando alguien nos está viendo el sacerdote, están viendo nuestros papás, están viendo los maestros, pero cuando no hay nadie, ahí sí hacemos de las nuestras lo que queremos. Tenemos una boca linda, pero hablamos unas palabrotas que no son cristianas. Muy interesante. Les voy a leer desde el versículo 17. Segunda de Pedro 2:17 dice: Estos son fuentes secas y nubes llevadas por el huracán, a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Hablando palabras altisonantes, pero vacías, seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje a los que acaban de alejarse de los que viven en el error. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes y yo queremos salir de la vida de pecado, del error que estamos viviendo contra la voluntad de Dios, siempre va a haber personas que vienen a, solamente esta vecita, solo esta vez nos imita. Por eso hay que pedirle mucha sabiduría al Señor, porque hay personas a quienes nosotros no debemos escuchar, porque nos van a alejar de nuestra fe. Y dice: les prometen libertad mientras que ellos son esclavos de la corrupción, pues uno queda esclavo de aquel que le vence. Porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella y son vencidos, su postrera situación resulta peor que la primera. Cuando ustedes y yo vamos escuchando el mensaje del Señor, vamos siendo la luz y la sal del mundo. Pero ¿qué sucede cuando nos dejamos arrastrar de las malas amistades, de las malas influencias, de las malas cosas por internet? Nos vamos alejando de Dios. Y dice, y si después de haber conocido qué es lo que le gusta a Dios, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que yo debo de hacer como cristiano, como cristiana, empezamos por dejarnos llevar de las cosas del mundo, actuando según el mundo y no según Dios, dice, nuestra condición sería peor que antes que habríamos conocido al Señor. Y el apóstol San Pedro dice, pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia, que una vez conocido, volverse atrás del santo precepto que les fue transmitido. Más les hubiera les hubiera valido no haber conocido el mensaje, dice el Señor, que conociendo el mensaje, volverse atrás a una vida de pecado. Y termina diciendo, les ha sucedido lo de aquel proverbio tan cierto: el perro vuelve a su vómito. Una persona que sabe lo que le agrada a Dios y no hace, es como aquel perro que se traga su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es también la persona, ustedes y yo, cuando conocemos del Evangelio de Dios, cuando conocemos su palabra, y solamente por dejarnos llevar de las cosas del mundo, sabiendo lo que está bien, no hacemos simplemente por satisfacer nuestro ego, por hacer lo que yo quiero. Dice, es como aquel perro que se traga su vómito, o como la puerca que está lavada y se vuelve a revolcar en el lodo y queda sucia otra vez, y su condición es ahora peor que la primera. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor es claro en el Evangelio de hoy. Quiere que seamos la luz del mundo. Quiere que seamos ustedes y yo. El Señor quiere que seamos los que siendo la luz del mundo, ayudamos a los demás también a ser la luz del mundo. Para terminar, voy a leer el Catecismo de la Iglesia 2044. Dice, la fidelidad de los bautizados es una condición primordial para el anuncio del Evangelio y para la misión de la Iglesia en el mundo. Para
manifestar ante los hombres la fuerza de verdad y de tradición. El mensaje de la salvación debe ser autentificado por el testimonio de vida de los cristianos. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas realizadas con espíritu sobrenatural son eficaces para atraer a los hombres a la fe y a Dios. Y el numeral 2045 dice: los cristianos, por ser miembros del cuerpo cuya cabeza es Cristo, contribuyen a la edificación de la iglesia mediante la constancia de sus convicciones y de sus costumbres. La iglesia aumenta, crece y se desarrolla por la santidad de los fieles hasta que lleguemos al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud en Cristo. Efesios 4:13. Mis queridos hermanos y hermanas, como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les guarde, que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día.